que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde a todos, que Dios se manifieste a todos nosotros, que nos proteja, que nos cuide y nos regale su misericordia. Muy bien, hermanos, hemos hecho un recorrido para conocer la figura de Jesús a través de los evangelios, a través de los diferentes momentos históricos, a través de documentos que dan fe de la existencia de ese hombre histórico que nosotros lo reconocemos como Señor y Salvador. Pero también hemos aprendido de Jesús a través de la controversia. La controversia ha sido parte del cristianismo. La controversia es, digámoslo, ha sido un punto discutido siempre la existencia, sí o no, de Jesús. Ha sido un punto discutido si es divino o no es divino. Entonces, en esta ocasión, pues vamos a continuar con las herejías y las respuestas, pero también vamos a hacer una pequeña comparación de las antiguas herejías con las nuevas formas de ver a Jesús, ¿verdad? Vamos a hablar de algunos grupos de sectarios, ¿verdad? Que a hoy están casados con las ideas que ya la iglesia ha combatido y que ya la iglesia ha clarificado. Sin embargo, esos grupos ganan adeptos, pero es precisamente la falta de conocimiento, la falta de una formación, es lo que hace que estas personas cambien de iglesia. Entonces, continuando el hilo de la vez anterior, hablamos de Jesús en una persona, es una persona en dos naturalezas. Surgen entre los cristianos esas discusiones acerca del nacimiento de Jesús y su relación con la Santísima Virgen María. Entonces, una pregunta que se hizo esas comunidades al principio, ¿ella fue madre del Hijo de Dios o madre de Jesús? O sea, como preguntando, ¿era madre del hombre o era madre de lo divino? Ante estas preguntas, el obispo Nestorio, por ahí del año 386 al 451, comienza a enseñar en su comunidad que a María era mejor llamarla Madre de Cristo y no Madre de Dios. Hermanos, esta idea se opone incluso a una tradición ya instalada en, ya instalada en las comunidades cristianas. Esta idea era de que, perdón, esta comunidad cristiana ya oraba y se dirigía a la Santísima Virgen María como la Madre de Dios. Y nosotros conocemos esa oración, puesto que todavía esa oración es vigente dentro de la vida cristiana. Cuando nosotros decimos, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Santa Madre de Dios. Es un reconocimiento explícito de que María es Madre de Dios. Pero Nestorio, a través de su idea, a través de su catequesis, él decía de que no, que había que llamarla como Madre de Cristo, o sea, Madre del hombre, de la persona humana, no de la persona divina en toda su totalidad. Entonces, la iglesia, ¿verdad? Continúa su recorrido teológico, continúa su recorrido de ir conociendo a Cristo como persona y da respuesta de esta forma de enseñar, ¿verdad? Consideran que esta forma de enseñar es errada, consideran que esta forma de mostrar a Jesucristo es totalmente una idea equivocada. Por lo tanto, la iglesia da una respuesta, como siempre la ha dado. O sea, la iglesia siempre ha respondido a las dudas de fe, a las herejías, ha respondido a aquello que definitivamente haga tambalear la fe de los fieles. Pero entonces la iglesia, a través del concilio de Éfeso, nos empieza a hablar de la unión hipostática. Obispos unidos al Papa Celestino I se reunieron en Éfeso por el año 431. ¿Cuál fue la razón? Explicar el por qué llamamos a María Madre de Dios.
Entonces, utilizan un término técnico que es hipóstasis y que designa este término que las dos naturalezas son una sola. La divina y la humana convergen en la persona de Cristo. Son una sola naturaleza. Entonces, su declaración central nos indica de que Él es plenamente Dios y plenamente hombre. En Jesucristo está la unión en una sola persona, de una plena naturaleza humana y una plena naturaleza divina. El término hipóstasis empezó a usarse gradualmente para expresar lo que las divinas personas tienen de propio en su dar y en su recibir, ¿verdad? Entonces, esa parte la deja clarísima el concilio de Éfeso. Éfeso nos sitúa a nosotros en esa ruta de tener claridad. Cristo es dos naturalezas y las dos naturalezas convergen y se unen en la persona, en la encarnación de nuestro Señor. Los santos padres nos enseñaron que esta unión era personal. Por eso todo lo que Jesús realiza pertenece al Hijo. Todas las palabras, todos los gestos, los pensamientos y los deseos de Jesús, humanamente hablando, tienen a la persona divina del Hijo de Dios como sujeto. Es decir, pertenecen a Él y en ellos se revela. Jesucristo, en sus gestos, en sus pensamientos, en sus palabras, ahí está el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Ahí está su naturaleza reflejada. Ahí está su presencia reflejada. O sea, las dos naturalezas interactúan de la misma manera, de una forma única y de una forma que es inseparable una de la otra. La acción, el gesto, las palabras que tuvo Cristo, las palabras de misericordia que tuvo Cristo, las palabras fuertes que Cristo tuvo, son palabras del Hijo de Dios también. Son palabras humanas y divinas. La acción son acciones humanos y divinos. Cuando perdonó de manera humana y perdonó de manera divina. Cuando tuvo un gesto de amor hacia los demás, de urgencia de atender a sus criaturas, así, de atender a sus criaturas, tuvo esa necesidad él de atenderlos en la parte humana y en la parte divina. Jesús es perfecto, nos lo dice el Concilio de Nicea. Y perfecto hombre, lo reafirma Constantinopla. Entonces aceptamos que se da en Jesús una unidad entre Dios y hombre en el Concilio de Éfeso. Ahí tenemos los tres concilios que nos hablan de que Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre. Jesús es perfecto Dios, o sea, un hombre perfecto Dios y un perfecto hombre en Constantinopla. A la vez nos dice que Jesús se da una unidad, en él se da una unidad entre Dios y los hombres y el hombre. Muy bien, continuamos. ¿Qué significado tiene la humanidad de Jesús? Para nosotros los cristianos, podemos ahora comprender que no solamente hacía milagros que pertenecían al Hijo de Dios, sino también los sufrimientos, las tristezas, las alegrías, los temores, todo eso también era parte del Hijo de Dios. Quien murió fue el Hijo de Dios ciertamente en su condición humana, pero el dolor y la muerte le pertenecían a él. Vean qué interesante, hermanos. ¿Quién muere en la cruz? Esta es una pregunta. ¿Quién muere en la cruz? ¿El hombre o Dios? El Hijo de Dios, hombre, muere en la cruz. Aún siendo él el dueño del dolor y de la muerte. Esos sentimientos que vemos ahí, las tristezas, las alegrías y los temores, el Hijo de Dios los vivió. Hombre. No era falso el efecto humano de quien tenía verdadero cuerpo y verdadero espíritu de hombre. No es pues falso lo que se cuenta de él en el Evangelio, que sintió tristeza. Claro que sintió tristeza cuando ver a morir a su amigo Lázaro. Claro que sintió tristeza, decepción. Se sintió defraudado
al ver la respuesta de los judíos. Claro que siente molestia, ira. Por supuesto que siente molestia, ira. Ver esas personas que definitivamente cierran por completo, se cierran por completo al mensaje y no permiten que Jesús entre a sus corazones. Claro que él siente esa tristeza y esa ira por la dureza de ese corazón de estas personas. Y todavía lo debe sentir por personas que rechazan el evangelio y que dudan de su fe, de lo que él nos propone como modelo de vida. Lo mismo que lloró cuando iba a resucitar a Lázaro, que deseó comer la Pascua, este Cristo desea comer la Pascua con sus discípulos. He deseado comer esto con ustedes. Es un deseo. Es como en este momento que estamos viviendo procesos de cuarentena, que estamos viviendo esta situación, nosotros tenemos deseos de unos de ir a caminar, otros de asistir a la playa, otros de ir a diferentes lugares, hacer lo que nosotros queremos, deseamos, sentimos necesario. Pues Jesús sintió eso que nosotros estamos sintiendo hoy. Y él quería ir a comer esa Pascua con sus amigos, sus discípulos, sus escogidos, sus llamados. Que sintió tristeza en su alma al acercarse a la pasión. Por supuesto, es evidente que él siente una tristeza profunda. Es evidente que él tiene una reacción humana fuertísima, puesto de que definitivamente cualquiera que va a afrontar una situación complicada, pues se siente angustiado, se siente triste, se siente estresado, diríamos hoy, nos sentimos mal, ¿verdad? Pues Jesús iba a vivir eso. Él por su gracia y su designio suyo aceptó cuanto quiso estos movimientos en su espíritu humano, como cuando quiso se hizo hombre. Exacto, Dios se hizo hombre porque Él quiso, no tenía necesidad de asumir la condición humana, pero Él hizo una promesa y cumple sus promesas, encarnarse en el vientre de la Virgen María para que nosotros obtuviéramos la salvación, para que nosotros lo viéramos y reconociéramos a través de Él el rostro de Dios, a través de sus gestos, sus palabras y sus acciones, el rostro de Dios. Solo por la fuerza de esta plenitud humana se pueden comprender y explicar los textos sobre la obediencia de Cristo hasta la muerte. Por eso es importante, hermanos, que leamos Filipenses capítulo 2, versículo 8, Romanos capítulo 5, versículo 19 y Hebreos capítulo 5, versículo 8. Ahí vamos a ver cómo era la obediencia de Jesús ante la voluntad del Padre. Y sobre todo, la vamos a ver en la oración del Getsemaní, cuando el Señor dice, no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero es verdad que igualmente que la voluntad humana y el obrar humano de Jesús pertenecen a la persona divina del Hijo. Precisamente en Getsemaní tiene lugar la invocación Abba Padre. O sea, hay un diálogo divino entre el Hijo y el Padre. Abba Padre, Abba Papito, como nos decía el Señor que le llamáramos a Dios, Papito. Una confianza, un diálogo divino ahí. Entonces, en esas expresiones, en esas voluntades, nosotros vamos a ver esa obediencia perfecta, esa obediencia única que existía entre Dios y su Hijo. Entonces, al mismo tiempo, su conciencia humana pertenece a ese yo divino por el cual puede decir, yo y el Padre somos uno. También él dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Él da esa muestra del verdadero rostro del Padre. Por eso es que también vamos a encontrar una serie de parábolas muy interesantes donde definitivamente nos dice quién es el Padre. El Padre es un hombre que tenía 2 hijos y empieza a narrar toda una parábola misericordiosa, toda una parábola llena de mucho amor, de mucho perdón. Así actúa el Padre. No como a veces nos los hemos planteado, de ese Dios fuerte, castigador y misericordia. No, por el contrario, Dios es un Dios que es capaz de recorrer un camino que usted ni yo lo podemos recorrer.
Él se muestra a todos nosotros. Aquella pregunta de aquel discípulo, ¿cómo podemos hacer para ver al Padre? ¿Cómo? ¿No me conoces todavía? El que me ve a mí, ve al Padre. Y después en Juan capítulo 16 también nos dice, el Padre y yo somos uno, ¿verdad? Capítulo 17, perdón. Continuamos. Hoy en día, las herejías antiguas han vuelto y se pueden ver manifestadas en varias de las sectas que existen en la actualidad. Entonces, hoy en día también es importante reconocer que los pensamientos o las corrientes teológicas de los primeros siglos se han manifestado en grupos sectarios. Grupos que no les podemos llamar religiosos, grupos cristianos, puesto que niegan las bases fundamentales del cristianismo, sino que son grupos ajenos a la fe cristiana, bajo un modelo de cristianismo, pero que definitivamente no creen en Jesús ni en la doctrina de Jesús. Entonces tenemos, por ejemplo, el arrianismo, el macedionismo. ¿Dónde lo encontramos? En la secta de los Testigos de Jehová. Arrio, para recordarles que ya lo habíamos visto la vez pasada, pero vamos a hacer un recuento de lo que pensaba Arrio y de lo que predicaba Arrio. Arrio fue un sacerdote de Alejandría que vive por el año 256 al 336 y enseñó que el Hijo de Dios, ojo lo que enseña, Jesús no era verdadero Dios y estaba subordinado al Padre y éste le había creado. Para Arrio, Cristo no era eterno, sino que tenía un comienzo y por tanto era creación del Padre. La idea protestante de los, la idea sectaria de los Testigos de Jehová va en esa línea. Ellos dicen que Jesús no es Dios. Además que ellos dicen de que Jesús hacen todo un colocho de doctrina y terminan diciendo de que Jesús es el San Miguel Arcángel, ¿verdad? Tiempo después, hacia el siglo IV, surge Macedonio, que también es importante decirlo, patriarca de Constantinopla, quien afirma que el Espíritu Santo no era una persona divina, considerada al Espíritu Santo como una criatura subordinada al Padre y al Hijo. Volvemos otra vez, los Testigos de Jehová no creen en el Espíritu Santo, lo llaman fuerza, una fuerza, algo así como los Jedi, pero de las guerras de las galaxias, pero jamás lo consideran la tercera persona de la Santísima Trinidad, sino que lo llaman una fuerza subordinada, así que sale del Padre y del Hijo. ¿Eh? Entonces, esa es la manera de las dos principales doctrinas que contradicen al cristianismo. Estas son las dos principales y las más graves. Decir de que Jesús no era verdaderamente el Hijo de Dios y decir de que el Espíritu Santo definitivamente no es la tercera persona de la Santísima Trinidad, sino que es una fuerza, algo que sale para ser, digamos así, de Dios. Sí, es de Dios, pero es algo que no es Dios, sino que eso es lo que se desprende de Dios para hacer milagros. Hoy en día, sin embargo, los Testigos de Jehová, basándose en el texto de Colosenses 1:15-18, dicen, niegan la divinidad de Cristo afirmando, Él es el primer ser creado, tal como lo enseñó Arrio. Y así, exactamente como lo enseña Arrio, así es que lo predican ellos. Pero también niegan la divinidad del Espíritu Santo, considerando a esto como una fuerza, ni siquiera como persona, como lo afirmó Macedonio. ¿Qué pasó? Que Dídimo de Alejandría hace el tratado del Espíritu Santo. ¿Qué dice este tratado? Vean qué interesante. Por tanto, si el Espíritu del Padre habla por medio de los apóstoles, enseñándoles lo que deberán responder y lo que es enseñado por el Espíritu es sabiduría, que no podemos imaginar que sea diversa de la del Hijo. Resulta claro que el Espíritu es de la misma naturaleza que el Hijo y que el Padre del cual es Espíritu.
pero el Padre y el Hijo son una sola cosa. Por lo tanto, la Trinidad está unida por la unidad de sustancia. Todos son de la misma sustancia las tres personas presentes en Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres interactúan de la misma manera. Eso es la Trinidad. Y es importante, hermanos, que esto nos quede muy claro, porque ellos son muy convincentes a la hora de plantear sus doctrinas. Pero para nosotros debe de quedar claro que ellos violentan de manera increíble, porque incluso en sus traducciones a las cuales ellos llaman Biblia, que por cierto no es una Biblia, ellos lo que han hecho en esas traducciones de Nuevo Mundo, que son así es como le llaman a su traducción bíblica, ellos han quitado, han puesto, le borran, le recortan, le agregan, han hecho de todo para sostener sus falacias, sus doctrinas falsas, y la misma Sagrada Escritura, las mismas traducciones, definitivamente nos hablan de la verdad, ¿verdad? Nos hablan de la verdad. Entonces, estos grupos de los testigos de Jehová no pueden ser considerados grupos cristianos, sino que son considerados como sectarios, totalmente sectarios, ¿verdad? Entonces, recordemos de lo que aquí estamos haciendo es hacer solamente una reseña de quiénes son los que están practicando estas doctrinas hoy en día, las herejías antiguas, quiénes son los que la están practicando. No es que vamos a hablar de los testigos de Jehová, no, ya eso es otro tema, ya para profundizar todas sus doctrinas, pero es importante hacer esta referencia. El sabelianismo o el adopcionismo lo vamos a encontrar en grupos como la Luz del Mundo y en los unitarios. Sabelio, un sacerdote del siglo III que vivió en Roma, este hereje enseñó que el único Dios existente se ha manifestado de tres modos diferentes. O sea, es un Dios, es un único Dios, pero que actúa de tres modos diferentes. En un momento actúa como Padre, en otro momento actúa como Hijo y en otro momento actúa como Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, él lo ubica de esa manera y lo predica de esa manera. Junto a él también hubo muchas personas que defendieron esta doctrina, ¿verdad? Que posteriormente pasó a llamarse y la conocemos como modalismo, por la afirmación de que Dios se manifiesta de tres modos distintos, como fue otra persona que Noeto de Esmirna, de Praexa de Asia Menor, daba por hecho estas cosas, que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo eran un Dios que actuaba. Este Dios en un momento actuó como Padre, en otro como Espíritu y en otro como Espíritu. Entonces se dan cuenta el peligro de esta forma de pensar bastante errada, porque la Sagrada Escritura y la tradición apostólica nos hablan muy claramente de la existencia de la Trinidad. Entonces vean qué interesante, la Luz del Mundo y los grupos unicitarios son los que hoy en día, estos grupos, promueven este tipo de teología y predican este tipo de teología. Los principales padres de la iglesia que combatieron esta herejía fueron Hipólito, Tertuliano y también el Papa Calixto, que excomulgaría a Sabelio. También condenó esta herejía el Papa Dionisio. O sea, la iglesia siempre está, el pensamiento teológico es evolutivo, porque ha evolucionado. A hoy tenemos una mejor comprensión porque tenemos mejores herramientas para conocer a profundidad la doctrina de la iglesia. Y el pensamiento teológico siempre, y la antropología cristiana, la filosofía y todas las ciencias que han ayudado y aportado a comprender mejor la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, siempre la iglesia lo ha promovido. El problema es cuando han habido estos abusos, han habido estas situaciones y se han divulgado tanto, se han divulgado y promovido tanto en algunos ambientes cristianos,
que la iglesia en el determinado momento toma la decisión, toma las riendas del asunto y dice, no, basta, esto no puede continuar, por lo tanto necesitamos que dar una respuesta categórica a este tipo de enseñanzas. Y es ahí donde viene la corrección por parte de la iglesia, viene la respuesta de la iglesia para que sigamos en el camino correcto, para que no nos desviemos por falsas doctrinas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, también tenemos y podemos hablar dentro de la herejía monarquinista, esta herejía que enseña que en Dios no hay más que una persona. Existen dos tendencias, la sabeliana o la modalista, o sea, dentro de aquí como que se dividieron en dos para hacerse una, ¿verdad? Existen estas dos tendencias. Y la adopcionista, que fue la última profesada por Teodoro el Curtidor allí por el año 190 después de Cristo, que fue excomulgado por el Papa Víctor I y por Pablo de Samosata. Vean, Pablo de Samosata tiene unos escritos preciosos, que fue un obispo de Alejandría. Bueno, el adopcionismo, que básicamente, ¿qué enseñaba? Cristo nació como puro hombre y fue en el bautismo donde Dios lo adopta como hijo. Vean qué interesante. Esa es la enseñanza de ellos. Lo adopta y lo dota de poder divino. De esta manera niegan la eternidad del Verbo, bien claramente planteada en Juan 1:1. El Evangelio claramente lo dice en Juan capítulo 1, versículo 1. La palabra estaba en Dios y Dios era la palabra y la palabra habitó entre nosotros. Lo niegan por completo, por completo. Su divinidad y lo consustancial al Padre es totalmente negado. Estos adopcionismo es en el momento que el Espíritu Santo se presenta en el bautismo, en ese momento es que él recibe la parte divina y es adoptado como hijo de Dios. Antes era un purito y mero hombre como usted y como yo. Entonces desde ahí se nos cae todo el evangelio, obviamente se nos cae todo el cristianismo y definitivamente tendríamos que darle la razón a los hermanos judíos que Jesús no es Dios, puesto de que hasta en ese momento adquirió poder. ¿Por qué razón? Porque la escritura es muy clara, el Hijo de Dios se encarna. Por eso es importante siempre tener presente Juan 1:1 y Juan 1:14. Juan 1:1 y Juan 1:14. La palabra estaba con Dios y Dios era la palabra. Y después dice, y la palabra en Juan 1:14 se hizo carne. Vean qué interesante. Entonces, a los sectarios de la luz del mundo profesan en sus creencias estas dos herejías, afirmando que Cristo no nació como Dios, sino que después del bautismo fue adoptado por el Padre. Nace como criatura humana. Por su parte, los pentecostales unicitarios o unitarios y muchos otros cristianos unitarios siguen practicando la doctrina modalista y sabelianista, la cual ya vimos que fue condenada, ¿verdad? Algunos y crean, hermanos, que yo que he tenido la experiencia de poder debatir y hablar y conversar con estas personas, totalmente se niegan a escuchar la razón. Cuando uno les menciona Juan 1:1 o Hebreo 1 del 1 al 3, por Dios, o sea, es como darles una bofetada. Inmediatamente ellos buscan cómo cambiar por completo la conversación porque saben de que desde ahí sus doctrinas, sus enseñanzas están mal, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Vamos a hablar ahora del triteísmo en el mormonismo. Los mormones creen en el triteísmo. De hecho, la doctrina mormona, hermanos, es una doctrina súper complicada. En algún momento los mormones dicen de que usted va a ser como un dios y que usted va a tener un planeta donde usted va a ser el dios, ¿verdad? Estos son peores. Estos vienen y dicen de que Jesús fue concebido, que Dios Padre vino a la tierra
y que Dios Padre tuvo relaciones sexuales con María y que entonces de esa manera se engendró a Jesús. Pero eso es una de las tantas doctrinas erradas que tiene el mormonismo. En la obra Enseñanza del profeta Joseph Smith dice lo siguiente: siempre he declarado que Dios es un personaje distinto que Jesucristo, es un personaje aparte, distinto de Dios el Padre, y que el Espíritu Santo es otro personaje distinto, y es Espíritu. Y estos tres constituyen tres personajes distintos, tres dioses diferentes. Esas son enseñanzas del profeta Joseph Smith, ¿verdad? ¿Qué eso cómo le fue revelado? Con aquella famosa piedra, el cefilín. Entonces el tipo con el cefilín que le llevó aquel ángel Moroni y que le enseñó aquel egipcio antiguo, que no hay siquiera una sola evidencia de existencia de esa lengua, ¿verdad? Y que recuerden que este tipo dice que Jesucristo vino a América y que hubo una confrontación entre los hijos buenos y los hijos malos, y los que se portaron mal se convirtieron en negros, porque él era un racista de su época, era un esclavista. Recordemos que él es de un sector donde había esclavitud y que los negros eran los hijos del diablo, y por tal razón debían de ser tratados como esclavos. Imagínense ustedes todo el borum bum bum que hacía esta gente de los mormones. Y lo mismo, o sea, igual ellos creen en la poligamia, ellos se consideran dioses una vez que estén muertos, en fin, es un solo alboroto y medio. Entonces, con esta declaración, el mormonismo afirma que no cree en el concepto de cristiano, en el concepto cristiano de la Trinidad como lo creemos nosotros, sino que existen tres dioses diferentes, tres dioses distintos. Para el mormón, el Padre es un Dios distinto del Hijo y distinto del Espíritu Santo. Esta doctrina no es nueva para nosotros, ya que conocíamos en la antigüedad como la herejía tritreísta. Dicha herejía se conocía como aquella que dividía la sustancia de la Santísima Trinidad en tres sustancias diferentes. Su fundador fue, a variar, un sacerdote, Ascuna G., director de la Escuela Sofista de Antioquía, el cual había sido un seguidor del monofisismo y acabó creyendo este error teológico. Hermanos, las principales herejías han surtido y han salido de la Iglesia Católica, pero por gracia de Dios siempre hemos tenido sacerdotes fieles a la doctrina que están dispuestos a dar razón y respuesta de la fe de la santa y sana doctrina. Cosa que no, que hermanos, de verdad, nosotros lo hemos visto fea, o sea, hoy en la actualidad tenemos muchos sacerdotes que hay que decirlo, no te quieren hablar del infierno porque niegan la existencia del infierno. Y como niegan la existencia del infierno, no les interesa incluso darnos a nosotros los fieles católicos la enseñanza correcta, y mucho menos les interesa practicar, o bueno, yo le digo practicar, pero no les interesa impartir el sacramento de la confesión, y es la verdad. Y así tenemos muchas personas que te niegan hoy en día de comentarios de sacerdotes que te dicen, no, es que como el pensamiento teológico ha avanzado, pudiéramos decir de que tal vez sí, tal vez no. María sí tuvo hijos, pero lo planteamos la virginidad, sí o no. No, hermanos, perdón, padre, disculpe. El catecismo de la Iglesia Católica es muy claro. La tradición, el magisterio de la Iglesia es muy claro. La Virgen siempre ha sido y será virgen antes, durante y después del parto. Así lo establece el dogma, no hay discusión. Qué pena, y que Dios me lo bendiga, Padre. Voy a orar por su vocación para que vuelva al redil de la Iglesia. Eso es lo que hay que decirle, hermanos, ¿verdad? Igual aquellos que niegan el purgatorio, los que niegan el infierno, que son dogmas de fe de la Iglesia Católica, que esas son cosas que no se pueden negar bajo ninguna circunstancia ni ninguna perspectiva, bajo ningún tipo de criterio personal. La Iglesia condena esta herejía varias veces. El primero fue el Papa San Dionisio, una carta escrita por el año 259 al 260,
que condena también el tritreísmo de Marción. Marción fue el sacerdote que más le dio fuerza a este tipo de enseñanza. Este fuera un momento oportuno de hablar contra los que dividen, cortan y destruyen la más venerada predicación de la Iglesia. La unidad de principio en Dios, repartiéndola en tres potencias e hipóstasis separadas y en tres divinidades. O sea, este triteísmo sí es de verdad una de las, digamos así, una de las herejías más fuertes, más combatidas, de hecho. Maestros de semejante opinión, los cuales se oponen diametralmente, digámoslo así, a la sentencia de Sabelio, porque blasfema diciendo que el mismo Hijo es el Padre y viceversa. Aquellos, por el contrario, predican en cierto modo tres dioses, pues dividen la santa unidad en tres hipóstasis absolutamente separadas. Vean lo que Sabelio dice, y eso es muy peligroso. Decir que el Hijo es el Padre y que actúa como el Padre, y que el Padre actúa como el Hijo actúa como el Espíritu Santo, es muy, muy, muy complicado. Pero ellos lo plantean y lo dan a conocer, ellos lo proponen como doctrina de la Iglesia, pero la Iglesia, su magisterio y el Papa dicen, no, esto es una enseñanza falsa, es una doctrina errónea, no se puede permitir que esa doctrina se divulgue, se promueva y se riegue en todos los ambientes cristianos. Por eso fue combatida. Entonces, no se debe ni dividir en tres divinidades la admirable y divina unidad, ni disminuir con la idea de creación, la dignidad suprema y su suprema grandeza del Señor, sino que hay que creer en Dios Padre omnipotente y en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo, y que en el Dios del universo está unido el Verbo, porque dice la palabra de Dios, yo y el Padre somos una sola cosa. Yo y el Padre somos una sola cosa. Y yo estoy en Él y el Padre está en mí. Yo estoy en Él y el Padre está en mí. Porque de este modo es posible mantener íntegra tanto la divinidad de la Trinidad como la santa predicación de la unidad de principio. Esta fue la carta del Papa San Dionisio contra el sabelismo y contra el triteísmo, escrita en el año 260. Y vean qué interesante, hermanos, ya lo que les quiero, los que le dije desde el puro principio, siempre ha habido controversia, pero siempre ha habido una respuesta. Siempre ha habido controversia, pero siempre ha habido una respuesta. Y una respuesta doctrinal firme. Por eso es que la Iglesia utiliza la figura de las declaraciones dogmáticas para que no haya confusión entre los fieles. El canónigo Roselino de Compiègne, para el año 1120, partía de un punto no minalístico, según el cual solamente el individuo posee realidad, y enseñaba que las tres divinas personas son tres realidades separadas entre sí, las cuales solo moralmente se hallan unidas entre sí por su armonía en voluntad y poder. ¿Cómo podrían estarlo tres ángeles o tres almas humanas? Su doctrina fue combatida por San Anselmo de Canterbury y condenada en un sínodo que se llevó a cabo en Soissons, no sé si lo habré pronunciado bien, en 1092. Porque es difícil y es complicado. Siempre ha habido ese afán de querer sobrepasar por el magisterio de la Iglesia. A veces la intelectualidad te puede llegar a perder, ¿verdad? Porque a veces se interpone la soberbia, Y ya para finalizar, hermanos, en la Edad Media es de importancia por lo que respecta a la formulación eclesiástica del dogma trinitario. A partir de esto que enseñaba este sacerdote, este canónigo Roselino de Compiègne, es que se da ya lo que nosotros vamos a conocer como el dogma o la formulación eclesiástica del dogma trinitario. El Concilio IV de Letrán condena el error totalmente treísta de Joaquín de Fiore y definitivamente, de una vez y por todas,
proclama el dogma de la Trinidad. Entonces, finalmente la propia Escritura enseña que Cristo y el Padre son uno, Juan 10:30, y no diferentes. Por tanto, se enseña una unidad, aunque sean personas diferentes. Esta unidad es en cuanto a la sustancia, a naturaleza, por lo tanto, las Sagradas Escrituras tampoco apoyan la doctrina mormona. Entonces, con esto, hermanos, les hemos presentado un recorrido bastante amplio de la figura de Cristo, una perspectiva totalmente diferente, puesto que hemos revisado y hemos visto a Jesús en los evangelios, Jesús en las cartas, Jesús en el Apocalipsis, Jesús en Pablo. También vimos todas estas controversias, analizamos esa historia cristológica que se ha venido dando durante todo el proceso histórico que la iglesia, o todo ese recorrido histórico de la iglesia después de la revelación plena y única. Entonces, toda esta formulación teológica, algunas veces filosófica y otras veces antropológica, histórica, es importante, hermanos, que nosotros la comprendamos, la vivamos y la entendamos, para así tener también la certeza de cómo el magisterio de nuestra iglesia también se pronuncia ante la presencia de este Señor, ante la presencia de Cristo, y cómo nos los enseña, cómo nos los muestra, cómo lo presenta la verdadera y sana doctrina de la iglesia. Por eso es importante, hermanos, que siempre nos mantengamos firmes en la fe, mantengamos firmes en el magisterio de la iglesia. Y por eso tenemos que apoyarnos en conocer el catecismo de la iglesia, conocer la doctrina a través de los diferentes documentos apostólicos que los santos padres nos dan, puesto que esos nos ayudan a comprender la fe y a vivir el momento en que estamos. O sea, cada uno de nosotros formamos parte de un momento histórico que vivimos dentro de la iglesia, de un momento que nos nutre la historia, nos los nutre la enseñanza antigua. Y entonces, vean qué interesante que al final terminamos viendo cómo diferentes grupos han entendido o han asumido y han acogido doctrinas que fueron combatidas por la iglesia y que fueron determinadas como falsas, como doctrinas erróneas, y que la iglesia, gracias, digámoslo también, a esos aspectos, ha puesto base firme. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es la Trinidad? ¿Quién es Dios Padre? ¿Quién es el Espíritu Santo? Entonces, a ustedes, hermanos, ojalá Dios quiera que este trayecto de 10 temas les sirvan para que usted crezca y se enamore más de su fe católica, se enamore más de ese Cristo tan hermoso que nos presenta su humanidad en toda su realidad. Él sintió tristeza, sintió hambre, sintió angustia, sintió dolor, sintió ira. Ese Cristo humano es el mismo Hijo de Dios, quien dio la vida por nosotros para salvarnos, que derramó su sangre para darnos vida eterna, que nos espera con los brazos abiertos, y que lo único que tenemos que hacer, hermanos, es decirle al Señor sí, como su Madre María. Sí, aquí estamos al servicio tuyo, Señor. Muchas gracias, hermanos. Que tengan todos buena noche. Muchas gracias, Eddie. Y bueno, a todos los hermanos que han escuchado y visto este curso de cristología, les queremos agradecer, les queremos bendecir y les queremos poner en nuestra oración de todos los días para que el Señor siga sembrando para poder recoger un fruto y un fruto muy en abundancia. Muchísimas gracias, Eddie. Que el Señor te bendiga a vos, a tu familia, a tu ministerio. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.